Hola, ¿qué tal amigos del Sonorense? Bienvenidos una vez más a este podcast que hacemos posible gracias a las plataformas de este importante medio de comunicación. Y hoy tenemos un personaje, bueno, más bien una compañera polémica, colega, que muchos de los que siguen las mañaneras, que por cierto son muchísimos, pues ahí la pueden ver, aguerrida la compañera. Está con nosotros Reinede Ramírez, periodista independiente, que bueno, la invitamos y nos aceptó la invitación. Le damos la bienvenida, Reina. Muchas gracias, César. Un gusto estar aquí con mi compañero de grandes batallas, de peligrosas batallas. Exactamente. Ahí, luego las vamos a contarnos, César, claro. Todas las anécdotas que tenemos de cómo es ejercer el periodismo independiente en Sonora, pues cuando no le gusta al gobierno lo que haces, ¿no? Y pues aquí estoy. Muchas gracias por invitarme. Reina, a ver, yo sí, la intención de esta charla, porque más que entrevista, esto va a ser una plática así entre colegas, ¿no? Tu experiencia en las mañaneras. Viviste las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador y ahora estás viviendo las mañaneras de Claudia Sheinbaum, las mañaneras del pueblo creo que se llaman ahora, ¿no? Entonces, pues ha resultado muy polémica ahí, ha resultado, hasta con los colegas ahí, ¿no? Se notan las diferencias, pero tú platícanos tu experiencia ahí en las mañaneras con si quieres primero con Andrés Manuel y luego con Claudia. Bueno, primero que nada debo decir que las mañaneras, con todo y que sean, para algunas personas sean como un circo ahí, que sí se ha convertido de repente en un circo, es una oportunidad para que un reportero cuestione directamente al poder, al máximo poder del país, pues en caso del presidente. Uh-huh. Y el presidente y ahora la presidenta. Entonces, con todas las dificultades que pueda haber para que puedas llegar ahí, que un reportero pueda llegar ahí, que todas las dificultades que tenga para poder llegar ahí, es una oportunidad para poder intentar cuestionar el poder. Entonces, cuando nacen las mañaneras, pues yo digo, pues ahí voy a ver si es cierto que hay libertad de expresión y no hay censura y que podemos entrar aquí y sobre todo entrar de manera independiente, porque yo en ese momento ya, cuando empieza el expresidente, pues yo ya no estaba en Grupo Reforma y ya dije voy a ser reportera independiente. Uh-huh. Y me registro así y pues así ahí me voy. Y al principio, como era algo, pues es algo inédito las mañaneras, el presidente puso este sistema que ya lo hacía en el gobierno de la ciudad, sí. Pero a nivel nacional pues ya es una plataforma mucho más amplia, sí. y pues siendo él como es tan polémico y también tan abierto así, con ese carisma que tenía y que le ganó muchos seguidores, pues obviamente millones veían la mañanera y al final fue algo que, lo que se decía ahí, él ponía la agenda. Claro. Y fíjate que al principio él permitía cualquier pregunta, los primeros 3 años, yo lo divido en 3 y 3. Uh-huh. Y fueron años de que sí, de que lo que me pregunten, estaba lleno la mañanera de reporteros, sí, o sea, casi no cabíamos, las sillas pegadas y todo. A mí... ¿cuántos llegamos a estar ahí? De repente 150 ahí, de todos, nacionales, internacionales, de todo tipo de reporteros estaban. Era algo impresionante y pues yo había visto eso en conferencias en Estados Unidos, uh-huh. De que de repente me había tocado que había llenos, salas de 100, 200 periodistas ahí, me había tocado, pero verlo aquí en México pues sí era algo como impresionante. Y cuando yo empiezo a hacer polémica, pues ya empezó con los temas de Sonora, que eran, pues yo llegaba de acá y de repente empiezan a hacer ruido la forma, el estilo, el tono. Sí, el tono sobre todo. No les agrada mucho, parece que ellos creen que estás enojada preguntando. Pues, ¿no? Sí, mucho tiempo fue ese el cuestionamiento, parece, grosero. Y pues ahora con las redes sociales, con el internet, pues ya nos conocen más a los sonorenses, ya saben que así hablamos, pues. Y mi tono ya no es como tan sonorense, ¿eh?
mi tono ya, de tantos tiempo que estoy allá, yo llego aquí, hasta yo misma me sorprendo, uy, qué duro habla, o sea, y no te voy a contar una anécdota que una vez iba, de las primeras veces que llegué, que yo sentía que mi tono pues ya estaba muy distinto, y claro, te tienes que mesurar, pues no puedes hablar como sonorense, y me refiero con todo lo que implica las groserías y todo lo demás, yo no digo groserías, pero bueno, y que vengo y me encuentro en un semáforo, había una calle llena de baches, para variar, ¿no? Para variar, hace 5 o 6 años. Y yo le quise sacar la vuelta al bache por el lado del lado contrario del mío, o sea, por el carril izquierdo. Por donde no debía de circular. Entonces, era una callecita en una colonia. El caso que venía uno y pues yo pues venía por su carril y ya me estaba enfurecido el hombre, ¿no? Porque me metí por ahí y ya cuando logro pasar le digo, ay, disculpa, es que está lleno de hoyos ahí. Le digo, me agarré por acá y ya dijo una expresión muy sonorense, ¿no? Entonces yo dije, y pues a mí, pues hasta gusto. A ver, ¿pero qué dijo? ¿Qué Ay, dijo? no, Dilo, no, son palabras que yo no digo, pero él lo sabe qué, ¿no? Él lo... Okay. Ajá, y agarra tu carril, me dijo, agarra tu carril, y le digo, es que está lleno de hoyos, no ve, le digo yo, y me dice, él lo sabe quién, y yo pues, yo me quedé así, dije yo, ay, y o sea, reflexionando que ya estaba en Sonora, entonces dije yo, la torre, o sea, hace mucho que no oía esas expresiones y hasta, no sé si hasta gusto me dio ver que oía un sonorense, ¿no? Y yo dije, bueno, está bueno pues, adiós. O sea, pero no fue una expresión de que el vato estaba enojado o algo que... Claro. No sé, es una expresión común aquí, coloquial, pues, coloquial aquí, y ya, pues pasas, yo me reí y me fue. Entonces el tono, pues decía mucho y todo el mundo me cuestionaba por eso. Hasta una mañanera me acuerdo que intenté cambiar el tono. Y dije yo, porque atendí la queja general de que habla muy golpeado, que es el presidente, que no sé qué. Y yo dije, bueno, pues voy a tratar de moderarme. Y intenté moderarme, no era yo. Por ahí debe andar esa mañanera de que donde yo hablé con un tono disque moderado. Y los otros, o sea... te das cuenta que nunca va a dejar contento a nadie, ¿no? Entonces, claro. Los otros, no, ya la compraron, ya le bajó el tono, ya no sé qué, ya no sé cuál. Y dije, bueno, pues ya, o sea, voy a ser yo. Y ya ahora pues ya nos conocen más, ya saben que es un tono así, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Monterrey, incluso, o sea, el norte. Y entonces, pues ya, el tono ya por fin como que ya pasó, ya está superado ya por la generalidad, ya saben que es así. Y entonces, pero después las preguntas, cuando el presidente se empieza a incomodar con las preguntas, porque a la mitad del sexenio pues llegaron las intermedias, y empieza a cambiar un poco el tono, así lo sentí yo y lo sentimos muchos, de que ya era para conservar el poder, pues tenía que hacer campaña. Casi tuvo el sexenio en campaña, pero los últimos 3 años se le metió más duro a la campaña para que su proyecto político conservara el poder. Y así fue, y ya fue un poco distinto. Entonces ahí ya no se admitía tanto, que no entre, que no hable, que no diga, o sea, fueron muchísimas cosas que yo no, contra mí, para que yo no pudiera preguntar. O sea, muchas trabas para poder entrar. Y bueno, al final, el último mes ya ni entré, porque ya de plano no me permitió la entrada. Y bien, y cambia el sistema, pero aún así, fíjate, para ver lo bueno de la mañanera es que se lograron plantear, no solo yo, muchos otros periodistas y incluso los youtubers, algunos, lograron plantear cosas sentidas de la población que no tenían el foco ahí. Una de esas, por ejemplo, lo de los guarijíos. Sí, estuvo muy buena. Yo recuerdo que tú le preguntaste sobre el tema de los guarijíos, que dónde están, dónde habitan, que es muy difícil llegar ahí, y que a los días llegó un helicóptero con víveres. Con despensas llegando. Porque justo ese fue el planteamiento. El alcalde de Álamos, por la pandemia, pues quedaron encapsulados ahí, no podían salir, no podían entrar, y pues estaban muriendo de hambre, o sea, no había que comer. Y claro, ¿era en San Bernardo? ¿Qué comunidad era más arriba del
es que los Guarijíos están en la mera montaña, allá donde, más arriba de ¿cómo le llaman ahí? Mesa de Tres Ríos, no, ¿cómo se llama? Esa es de acá de Yécora, ¿no? Es de tu... no, esa es la Mesa del Campanero. Del Campanero, es la de acá. Ajá. Y de Tres Ríos acá para el río. No, Mesa del Campanero es Yécora, Mesa de Tres Ríos acá está... por Cananea, por acá. Ándale. Bueno, ellos tienen un pueblo ahí, y les dijeron, como él no podía llegar a todas las comunidades, pues dijo, los veo en esta comunidad, que bajen todos. Pero para llegar a esa comunidad, los que viven en la montaña, 9 horas de caminando y 12 de regreso. Y a pie no hay ni camino. O sea, ellos lo han abierto así, ¿no? Entonces, para recoger una despensa de medio litro de aceite y medio kilo de arroz y o sea, nada. Pues era una ofensa, un insulto. Bueno, me llega a mí esa queja y yo la paso y el presidente todavía me dice, no creo que un grupo indígena en mi sexenio esté padeciendo eso, ¿no? Y voy a mandar a averiguar y sí es cierto, pues lo vamos a atender. Fíjate la forma en que lo atendió. O sea, el presidente no lo dio por válida la queja, pero tampoco lo descartó sí, como hace ahora la presidenta, que descarta todo. Hoy todavía lo hizo, ahorita comentamos eso. Entonces, y mandó a alguien, sí mandó unos funcionarios, Poli, no sé si lo vistes ahí, que no sé si lo puse quizá en la nota, pero cuando suben estos funcionarios igual caminando, y ellos consiguieron un burro, consiguieron un burro, y ya los últimos kilómetros los últimos metros los tuvieron hasta que cargar, llegaron con los pies llagados y todo. Sí. Y entonces ya, pues sí es cierto, dijeron, ¿no? Ya cuando ellos regresaron allá, me enseñaron las fotos cómo traían los pies llagados y cómo todo, no me las dieron para que no las publicara, pero sí es cierto. Entonces, inmediatamente el presidente manda las despensas, me mandaron una foto como una caja de huevo que les mandaron, y donde llevaban hasta pollo, ¿no? O sea, hasta carne llevaban ahí. Entonces, pues muy distinto. Entonces ya toda la pandemia les estuvieron. Después les pusieron la luz, la escuela, el otro, aquello, y fueron atendidas las comunidades. O sea, esas cosas que normalmente no llegarían a un presidente, a menos de que el presidente venga y visite, por ejemplo, en tiempos del PRI, en tiempos del PAN. Y todavía hoy se usa que vienen a un lugar y les adornan todo ese lugar y les cercan a los que se están manifestando, y ya no, primero no te puedes acercar y después ya no puedes ni llegar, y bueno, se quedan con esa idea de que pues nadie protesta, todos están felices, nadie dice nada. Pues sí, porque es lo que quieren que usted vea, ¿no? Los que están aquí y los gobernadores, sobre todo si llegan a estados 4T, que son la mayoría en el país. Entonces, eso fue bueno, porque no fue solo eso, sino fueron otros en Puebla, en otros lugares, en Oaxaca. Bueno, Oaxaca fue privilegiado en tiempos del expresidente, les dio todo y se les sigue dando todo, todas las becas, todos los apoyos, todo por ser uno de los pueblos más marginados del país, se le dio todo. Y porque le gustaba al presidente, porque en realidad sí, a comparación de marginación, pues está Guerrero, Michoacán, Chiapas, que en lugar de crecer como Oaxaca, en Chiapas creció, pero el narcotráfico, y fue una etapa, y el expresidente, esa fue otra mañanera importante también, cuando cuestioné de lo de la violencia en Chiapas, que había crecido en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y lo admitió el presidente. Sí, dijo, sí, y aquí están, y son tantos grupos, y están haciendo esto, y bueno, en respuesta nunca se hizo nada en la cuestión de seguridad pública a nivel, o lo poco que se hizo, pues no se notó. Pero esas eran otras, o sea, fueron de las cosas buenas. La otra parte es que ellos, todos los gobiernos, digo yo, la 4T debió haber sido la diferencia, pero ya vimos que no lo fue en el sexenio del expresidente, ni lo es ahora.
en el tema de que todo gobierno, por ejemplo en tiempos del PRI, en tiempos del PAN, pues las áreas de comunicación y los cercanos, todos, pues tratan de reducir el impacto y minimizar que no se vea lo malo que está pasando en el país. Y una crítica muy frecuente de Andrés Manuel López Obrador era que un día Calderón los juntó y les dijo que no se vea, hagamos un pacto para que no transmitan noticias de seguridad, que nadie sepa en el país todo lo que está pasando. Entonces, pues hoy, aunque no hacen pacto, o bueno, yo creo que en este sexenio ya se empezaron a hacer pactos, pero cuando el expresidente no fue algo, al contrario, él se peleó hasta el último día con los medios tradicionales, excepto Milenio, que dijo que era su amigo. Pero tratan de reducir el impacto y sigue la publicidad oficial como un control de medios, es como un acuerdo no escrito de que te da publicidad y el medio debe de sobreentender de que es para que no me golpees muy duro o no me golpees. Pero tradicionalmente se ha hecho Ese así. ha sido tradicional, con el PRI, con el PAN. Debió haber sido diferencia en esta transformación, pero no es así. Sigue siendo una moneda de cambio la publicidad oficial. Entonces, todos tratan de reducir este impacto y eso es algo que no deberíamos de ver en este sexenio y que se debería de hablar claramente, sobre todo ahora que llevan el tema de la mañanera del pueblo. Entonces yo digo, alguna crítica he dicho yo de que debería de ser realmente una mañanera del pueblo, y no lo es, porque no se informa claramente, y ya no existe ni el Instituto Nacional de Transparencia. O sea, ahora la información es de más difícil acceso en el país, y ahora a menos de que tú preguntes, y no te dejan preguntar, bueno, en mi caso particular no me dejan preguntar muy seguido, y tampoco a los reporteros que cuestionan. Un reportero que cuestiona de otros que no soy yo, son como unos 5 o 6, menos de 10, pero hay como, ponle tú, no sé, que entramos ahí, hay como unos 8 que cuestionan, no preguntan tan frecuentemente. Hay que, si los tratamos de ubicar, por ejemplo, igual también preguntan cada mes, o cada 15 días, o sea, no preguntan cada semana como un grupo de periodistas que está ya destinado a preguntar cada semana, que ya los tienen así. Como la de Contralínea. Contralínea, que pregunta cada semana, Salazar, el Hans Salazar, que pregunta cada semana. Y el otro, Y que por cierto hoy le dieron 40 minutos. Ah, y los se quejan porque tú duras mucho. Que 30 horas, 30 minutos. 30 minutos. ¿No? Que 30, no, y ella misma me dice, ya te di 30 minutos el otro día, hoy le dio 40. Yo supondría que no lo van a dejar preguntar en 2 meses, ¿verdad? Que no le va a dar la palabra en 2 meses más. Pero bueno, la próxima semana vas a ver que ahí va a estar preguntando, como es religiosamente cada semana. Entonces tiene 4 o 5 que son así, y ellos están, ahí preguntando. Entonces la diferencia entre esto y el otro, entre Andrés Manuel y ahora el primer año de la presidenta, en el tema de que puedas cuestionar o no puedas, que haya libertad de expresión y no haya censura, pues es ese, que ahora hay más un 80% de gente que afina al sistema, que va a cuestionar cosas pues que va a preguntar cosas, van preparados para preguntar cosas que quiere escuchar la presidenta, como hoy pasó, o temas que no incomodan. Entonces, pues no hay problema, y luego si hay un tema de coyuntura fuerte, pues es muy fácil para ellos llenar de afines la primera y la segunda fila, y pues ya, o sea, reducir el impacto del tema de coyuntura y reducir el que pregunten menos reporteros. Y entonces eso ha cambiado un poquito. Pero entonces, ¿por qué polémica? Yo pues porque pregunto cosas que están pasando en el país, sobre todo en Sonora. Ahora ya a 7 años pues ya pregunto cosas más de todo el país, porque me llegan cosas de todo el país. Y trato de ahí de tratar de manejar siempre algo de Sonora y algo más del país. Y pues la polémica ha sido por eso, por el tono, por los cuestionamientos directos. Bueno, es lo que he visto, y ahora pues yo ya lo sé, o sea que, ¿por qué? Pero hay reporteros más que hacen lo que, bueno,
El estilo es diferente, pero cuestionan duro y también sufren las consecuencias de hacerlo. Pero fíjate, hablas de estilo y ese siempre ha sido tu estilo, pues. Yo desde que te conozco lo has sido desde con Beltrones, lo fuiste con Eduardo Burr, lo fuiste con Armando López Nogales, con Claudia, quien ni se diga con Padre, ni se diga, ¿no? O sea, y siempre ha sido así, pues quizá muchos no te conocían o no desconocían tu trayectoria, pero yo en lo particular, que hemos estado trabajamos juntos en equipo, pues yo así te conozco, y así, tú eres la misma, es la misma. Cuestionando a X, a Y y a Z. Y mira que me he moderado, aunque no lo crean, me he moderado. Moderado. Del principio, desde cómo era yo, desde que empecé a ser reportera. Te voy a contar una anécdota que creo que no he contado en ningún lado. Llegó un momento en el Imparcial que mi estilo era muy directo, o sea, siempre ha sido muy directo. Llegó un momento en que hubo una junta para debatir mi estilo de preguntar. Entonces, debatieron, ahí yo estaba en el banquillo de los acusados sentada, yo no estuve en esa reunión. Ajá. O sea, solo el consejo editorial y todos los que juntan ahí para debatir el tema. Entonces yo estaba en la sala de espera, ¿no? Esperando ahí a ver qué debatían, no sé cuántas horas duraron ahí, y unos a favor, otros en contra. Claro. Bueno, claro que a mí no me dijeron que se debatió ahí, pero al final dijeron, unos decían, porque luego ya lo supe, no luego, ¿no? A los meses, no sé cuándo lo supe, que unos decían, podemos que se modere, pero la esencia no hay que cambiarle la esencia, esa es su esencia, y si le aplacas la esencia, le matas. Claro, ya dejaría de ser tú. O sea, dejas de ser ella, ¿no? Como te digo que ahora que me dijeron, bájale y traté de moderar el tono, ¿no? Entonces, no eres tú. Y si no eres tú, pues empiezas a tratar de ser un poquito menos, pues de tener cuidado. ¿Y por qué le vas a tener cuidado a un político? Pienso yo. Cuando él te pidió el voto y te dijo, yo quiero estar ahí porque yo soy la solución a tus problemas, yo sí lo voy a poder hacer como no lo hizo aquel. Y entonces llega ahí y te dice que no puede bajar la gasolina porque que él no dijo eso. O sea, ¿cómo? Pues que la iba a bajar a 10 pesos y ahorita ya va en 25, o sea, ya no tengo carro, pero todos los días me acordaría de él por eso, ¿no? Y lo acabo de ver la gasolina, dije yo, ¿cómo? Pues... Entonces, que te digan una cosa en la campaña, por ejemplo, decía un político por ahí, Manlio, no hay político más mentiroso bueno, no hay nadie más mentiroso que un político en campaña, ¿no? Algo así. Y te dicen tantas mentiras, y pues lo menos que puedes hacer es cuando ya están en el poder, puedes decirles, cuestionarles, claro. ¿Por qué no ha bajado la gasolina? ¿Por qué no? Y mira que esa fue una de las que no le pregunté, o sea, entre muchas otras que hice al expresidente Andrés Manuel, pero cuestionar. O sea, y que, fíjate, recién empezaban el Imparcial, hicieron esa junta, y ¿sabes cuáles eran mis cuestionamientos? Al alcalde, por ejemplo, era Gastón González, y dijo, habilitamos tal cosa en una base de la policía en la colonia X, y yo fui a ver si había habilitado esa caseta de policías, y estaba destruida, y no había un policía. Entonces, esas eran las cosas que yo, o sea, casi siempre del ¿y por qué? Pues, o sea, entonces eso era lo que les molestaba. Ni siquiera era como que voy a descubrir el acto de corrupción más grande para que lo tumbe. No, eran cosas sencillas porque después ya con el tiempo te vas dando cuenta que son de piel muy sensible los políticos y que cualquier cosa les molesta y te tratan de callar, te tratan de correr. Yo de los 30 años que tengo de reportera me han tratado de correr de todos lados y me han corrido de casi todos los lados. O no te han dejado entrar. O no me han dejado entrar. Entonces, todo desde que empecé. Entonces, y he moderado mi estilo y no tanto porque digas tú, ya voy a cambiar, sino pues porque los mismos jodazos te hacen que vayas moderándote, o sea, que vayas pensando en tu seguridad, en el riesgo, no solo tuyo, sino
de tu entorno y etcétera. Entonces, pues en realidad, al final de cuentas, a todos los que me han golpeado duro, pues yo tengo mucho que agradecerles porque de alguna manera he aprendido muchísimo, ¿no? Y empezando desde el primer gobernador hasta el último. O sea, todos me han enseñado algo que me ha ayudado pues a tratar de ser una mejor reportera y reportera siempre. Entonces, eso fue la cosa esa de que allá no dicen tantas verdades, no están acostumbrados a las verdades, claro, ni al cuestionamiento directo. Ándale. Ese es el punto. Entonces, yo decía, a mí nunca pero ¿por qué dice, o sea, es que solo pregunté? Y si tú ves, cuando va alguien de aquí del norte, por ejemplo, incluso los de Baja California Sur, hablan duro. Entonces va alguien de acá y ya, ahorita ya no es sorpresa el tono, pero hablan fuerte. A veces hasta a mí se me hace fuerte cuando va alguien de por acá, y dije yo, o sea, está medio, pero bueno, pero cuestionan directo, porque es la forma, somos más, pues somos la provincia, como diría, ¿no? Somos más rurales, somos más silvestres, o sea, yo siempre he dicho, soy más broncos, pues, más broncos. Entonces, a como viene, ¿no? No estamos acostumbrados a rodear las cosas. Claro. Y pues ahí está. Esa fue. Oye, Reina, pues tú y yo hemos vivido vivimos muchas peripecias, vivimos periodísticas, muchas anécdotas, vivencias. Yo recuerdo la ida a Cananea, no sé si recuerdas. Sí, oye, pero ¿cuál ves? Porque acuérdate, tuvimos varias en Cananea, ¿no? Cuando fue oye, lo primero que nada, espérame, que antes de que cuentes la anécdota, lo primero que nada, que nadie cubría. Nadie cubría esas cosas. ¿Por qué? Porque el Estado siempre ha silenciado los medios tradicionales y no con recurso público. Entonces, éramos de los pocos que cubríamos ese tipo de ¿cómo fue? Bueno, ¿cuál? Cuéntala que ibas a contar, para acordarme. Estuvo la Policía Federal que hubo, fue el 97, si mal no recuerdo. De las primeras veces, ¿no? De las primeras, sí, que tenían tomada la mina los de la sección 65. Creo que estaban reclamando... No, pues es que cuando empezaron la huelga, eran de las primeras veces que empezaban a reclamar, porque no les daban ¿cómo se llama ese? Utilidades, sí, las utilidades, y luego por los horarios de trabajo. Y es más, peleaban hasta por el equipo que no tenían el equipo de seguridad necesario para trabajar en una mina. Sí. Y esa fue de las primeras veces, ¿no? ¿Te acuerdas? Oye, por cierto, esa anécdota la conté por ahí en otro lado, de que, ¿te acuerdas que tenían tomada la mina y nos dieron una vuelta porque hacían rondines de seguridad para tener cuidado de la mina? Lo de la sección 65, ¿no? Sí, la 65, el sindicato. Y que que decía el Jesús Verdugo que estábamos a menos 6 grados. Menos tanto, yo decía que 14, ¿no? Dijo, y que andábamos como monitos los dos así todos bien tapados, y dije yo, a la torre, y que decía, en estas condiciones trabajamos, o sea, para mostrarnos las condiciones terribles en las que se desempeñaban, y que nos metieron hasta el Tajo, y la temperatura arriba es pero en el Tajo era dice, ahorita son como menos 14 aquí donde andamos. Y a la torre, pues, entonces, esa fue una. Congelada, así todos tiesos, y ahí andábamos cubriendo. Esa fue de las buenas, pero nos tocó con los federales, acuérdate que nos tocó la balacera, ahí el enfrentamiento que tuvieron los mineros contra los federales, que mandó Calderón, fue Calderón el que los mandó a proteger a la mina de los Larrea, de Grupo México, que en aquel tiempo se llamaba Mexicana de Cananea todavía. Después de lo de después del todo el pleito y que supuestamente ganaron, le pusieron Buenavista del Cobre, pues para cambiarle ahí el asunto, ¿no? Porque Mexicana de Cananea era como muy mexicano, ¿no? Se le acababa de dar Salinas de Gortari, pues como, y esas fueron de las que nos tocaron vivir juntos ahí. Sí, yo recuerdo cómo los de la sección 65 se agarraban con piedras de arriba del cerro, y los antimotines estaban allá abajo, y llegaban las piedras y les reventaban
escudos. Los escudos, o sea, hubo varios golpeados. Me acuerdo que uno traía la escafalda arriba, porque ya ves que traía unos cascos. Los cascos, sí. Y el señor, no sé, yo creo que por el calor, porque además no estaban hechos para esos climas extremos. Sí, me recuerdo que le mucho pegó frío, mucho calor. Y le tumbó los dientes una piedra. Al federal, ¿no? A un federal. Y que esa era otra, que los federales... No estaban de acuerdo, estaban ahí bajo protesta. Porque además no tenían viáticos. ¿Te acuerdas que tenían que estuvieron un tiempo en los hotelitos y luego los sacaron porque no pagaban? No pagaban. O sea, sí fue muy inhumano el asunto ahí de ambos lados, ¿no? Pero los tenían ahí protegiendo la mina y de hecho finalmente los sacaron a los de la sección 65. Y lograron sacarlos de ahí. Que me acuerdo que aparte de tú y yo que cubríamos, cubrieron también unos cuantos locales también de ahí y Proceso. ¿Te acuerdas que llegó Proceso también a cubrir ahí Arturo Rodríguez de Proceso en ese tiempo, que éramos las tres almas ahí cubriendo ese tema, y yo para Grupo Reforma, y ya pues tú estabas ¿en qué estabas ahí en ese tiempo? Yo estaba en un medio que se llamaba Visión. Sí, y era un medio local independiente. Que no era tradicional, que no estaba cooptado por el presupuesto oficial. No, y cada ratito me hablan, oye César, ¿tú qué andas allá? ¿Por qué no nos facilitas con un video, no? Ajá. Yo traía una camarita así chiquita, esas que se usaban antes. Sí. Toda pixeleada salían las imágenes, pero aún así me las pedían. Sí. ¿No? Bueno, a mí no, porque yo era de Grupo Reforma, pues, pero bueno, igual así me pedían. Fíjate que hasta Televisa me pidió. Sí, porque no cubrían eso. Entonces, había una cooptación de la censura, autocensura también, ¿no? Claro. De los propios... Y esa cosa de que, acuerdo no escrito de que te doy publicidad y tú sabes, ¿no? Tampoco algunos no te coccionaban. Por ejemplo, no te decían, pero no me pegues ni nada, como lo decía López, no pago para que me peguen, como decía aquel, ¿no? Pero era sobreentendido de que si tú te salías un poquito, anunciabas algo, ya después no te pagaban, te retrasaban el pago publicitario, te lo bajaban y como lo siguen haciendo hasta hoy. Durazo y otros tantos gobernadores en el país lo siguen haciendo. ¿Y por qué no regulan la publicidad oficial? Pues porque les sigue conviniendo que sea una moneda de cambio con los medios tradicionales y a los que les dan publicidad, o sea, y a los que les dan facturado. Todavía falta los que les dan sin factura. Entonces, esa es otra cosa también. Peor. Entonces, si no cubría a nadie, tantas que nos tocaron cubrir así, justamente, y pues que éramos de los pocos que andábamos ahí. Lo de Padres, ¿te acuerdas? Me acordé aquella vez que andábamos averiguando lo de que fue la gota que derramó el vaso, en mi caso con Padres, que fuimos a ver ¿cómo se llamaba? La fábrica de uniformes ahí en Cananea, que dijo Padres, vamos a construir los uniformes y nosotros, para que nos salgan mejor y más baratos y dar empleo, vamos a hacer 3 fábricas aquí en Sonora para que haya empleo y además los niños tengan uniforme. Y nosotros pues ahí vamos, a ver si era cierto, y encontramos que los uniformes venían de ya hechos, ya hechos venían de Guadalajara, y ahí nomás les levantaban, tenían todo, la nave industrial construida con todo, y para nomás le levantaban, no sé si se acuerdan los sonorenses, que las faldas de las niñas se abrían así, eran tableadas y se abrían como si fueran flores. Sí. ¿Por qué? Porque el gobernador pidió que le dejaran algo para que hicieran aquí. Entonces algo de que le dejaron fue la bastilla. Y no le subían la bastilla porque, pues para que aquí subieran algo y pegaran los botones y ponían la bastilla. Entonces por eso no, ya tableada la tela, no, pues ya no se puede poner una bastilla, ¿no? Que eso lo saben mejor las costureras, qué sé yo. Pero el caso es que nos sacaron a balazos, ¿te acuerdas? Que no nos dejaban entrar ahí, de la empresa esa. Que está en Cananea. Que está en Cananea. Entonces, varias de balazos hemos tenido aquí el César y pues tú y yo, sí, en este asunto. La Gacera, aquí en Hermosillo, en tiempos de Claudia Pavlovich, que les autorizó poner una bomba de tiempo ahí para Hermosillo. O sea, sí, ahí está. Unos tanques enormes de Zamora.
en Zamora, de gas, que, híjole, que Dios no quiera, porque si llega a pasar una desgracia, se acaba todo pues todos los pueblos que ahí están colindantes con Zamora, pues. O sea, sí, pues sí, Hermosillo, pues ¿y cuántos kilómetros son de aquí a allí? Digo, ¿cuánto será? ¿15, 20 minutos? ¿Cuánto o menos? Bueno, en rápido llegas en 10, ¿no? Sí. Pero, y cómo ahí no le tenía, fíjate cómo no le tuvieron miedo a la policía, los que resguardaban la mina, con palos y con todo, tenían, la mina, la gasera, contrató gente para protegerla, golpeadores para protegerla. ¿Cómo nos golpearon? Tu carro era, ¿verdad? ¿Cómo golpearon tu carro para que nos fuéramos de ahí? Y los contrató para que nadie entrara, para que nadie viera, para que nadie tomara fotos. Entonces, nos corrieron una primera vez, golpeando el carro, y volvimos, según nosotros, pedimos apoyo a la policía para ir a tomar fotos. Y a la policía también. Fue como en feria, y el hombre, ¿te acuerdas que el policía ya no hallaba refuerzos? Y nosotros... No se portó muy bien el policía, que no me acuerdo cómo se llama, porque dijo, ustedes tomen fotos, yo aquí me arreglo. Sí. Y nos dio con la mano así toda torcida de que, ay, Dios mío, no nos vayan a disparar o nos vayan a hacer algo, no sé. Pero el policía se bajó con la ametralladora. Y ¿no? ni así le bueno, tuvo mucha dominio de sí, porque imagínate que hace una masacre ahí. Y los otros con piedras y palos, que amenazando, rodeando al policía. Al final, yo tomé como 200 fotos de tanto que se me meneaba la cámara, porque estaba nerviosa, porque pues podía pasar algo ahí. Y ya vámonos, no, usted tranquila, tome las fotos, decía el policía, y lo tenían todo rodeado. Y pues, no, hombre, ¿cómo salimos de ahí? Igual que cuando fuimos a la minera que está allá. Mulatos. Híjole, ¿te acuerdas de esa? Que andábamos ahí adentro y que llegó un canadiense, ¿no? Ajá. También, que nos correteó también a balazos, nos tiró balazos. Bueno, según esto eran balazos. Yo no vi nada, pero corrimos todos. Y ahí también nos sacaron es que es la sierra, pues. O sea, ahí todo el mundo está equipado. ¿Te acuerdas quién era el jurídico? Me acuerdo de él, pero no me acuerdo del nombre. El jurídico fue jurídico del Congreso del Estado. Ay, José, dime el nombre, porque no me acuerdo. Es que yo lo recuerdo por el sobrenombre, el Vitos. Pues Andrade, Marco Antonio Andrade. Sí, es cierto, Marco Antonio Andrade. Que nos dijo... Que era el jurídico de la mina. De la mina. Y me acuerdo que nos dijo, ¿y no les da miedo que irse ahorita y que lo saquen del camino? Porque el camino a Mulatos es prácticamente ida y vuelta, ¿no? O sea, a muy con trabajos pasan los dos carros. Sí. ¿Y te acuerdas lo que nos pasó de venida? ¿Cómo nos andábamos yendo al voladero porque llovió? Sí. Nunca, terrible, ¿eh? Nunca se me olvida esa, que como tú y ¿cómo era el muchacho que nos acompañó? Otro que era un picapito chiquito. Y que ustedes le echaron piedras, quién sabe cómo las cargaron, porque cuando llegamos a Hermosillo, o sea, cuéntales esa, ¿por qué echarle piedras a la camioneta en un camino lodoso? En un camino lodoso, porque tienen más agarre, pues, ¿no? De la otra forma se patinaba, pues. Entonces, entre más peso tenía, más agarre al suelo. Por eso le empezamos a echar piedras. Pues le echaron unas piedrotas. Sí, que andaba buscando piedras grandes para echarle. No, pero que cuando llegamos a Hermosillo no las podían bajar de tan pesadas que estaban. Y ahí en el momento de la adrenalina y todo, no sé cómo las echaron. Y, ya saliendo de ahí, bueno, gracias a Dios logramos salir, ¿no? Pero, o sea, no hay nada ahí. No hay ni cómo llegar. Ya no ha sido últimamente, porque no. Sabrá Dios si sigue el camino ahí. Ahí les deberían de hacer esos caminos que hizo por Oaxaca, ¿no? Sí. Los caminos, ¿cómo se llama? Caminos que son hechos con piedra y con... Sí, que les dio los recursos y el pueblo hizo el camino. Entonces, que les empezaron, a los yaquis sí ya les hicieron. Artesanales, ¿no? Artesanales, caminos artesanales, porque los hacía el pueblo. Ajá. Muchos ya se cayeron, otros porque están en zona sísmica también. Ajá. Entonces, pero hay otros que muy impresionantes. Hay, por ejemplo, en Oaxaca, un pueblito que se llama Santos Reyes Pápalo, que yo subí ahí antes de que hicieran el camino.
y digo, antes de que pusieran el camino artesanal, y haz de cuenta, mulatos. Era un caminito chiquitito y eran 23 kilómetros. Y chiquito, angosto y aparte lodoso. O sea que en tiempo de lluvia ya no podían pasar o hacían lo mismo que acá en Mulatos, ¿no? Por la lluvia y muy lluvioso el asunto. Entonces, haz de cuenta que iba subiendo y llegaba un momento en que no, de tan empinado que estaba, no veías más que el cielo. Un pánico terrible porque dije yo, ay, en esto se voltea el carro, ¿no? Y nos vamos para abajo. Y puro voladero. Entonces, ¿por qué estaban ahí esta gente? Pues porque se refugiaron en el tiempo de los españoles, por la persecución de todos los pueblos indígenas que había en ese momento. Y allá fueron a dar en las cañadas y en las puntas de los cerros, alejados de todo, ¿no? De todas maneras no se alejaron mucho porque hasta allá llegaron. Pero el caso es que volví cuando ya la gente del pueblo hizo el camino. Entonces, no, hombre, ya se le bajaron un poco esa, pero era impresionante cómo lo hicieron en medio de la nada, o sea, dije yo, me hubiera gustado venir en tiempos en que de dónde trajeron agua, no había nada ahí, y cómo le hicieron, y sí tardaron, y no tardaron mucho, porque el camino era algo que deseaban con todo y les redujo, entre lo menos les redujo el tiempo, pero además ya no los dejaban comunicados. Entonces logran salir y lo hicieron un poco más ancho, tuvieron que tumbar algunos, poner de su propio recurso porque los que les dieron no contemplaba tumbar pedazos de cerro para poderlos. El chiste es que lo hicieron, pues. ¿Cómo lo hicieron? Bien. En algunos pueblos sí se quedaron con una lana, ¿no? O hicieron otras cosas que no se hicieron bien, pero la mayoría de los pueblos en Oaxaca el camino era una necesidad. Es una necesidad muy importante, no solo en Oaxaca, sino en muchas partes del país, pues acá Mulatos, y lo lograron hacer. Entonces hay muchos, ahora se cuidaban de los extraños, de que llegaba, porque como nunca subía nadie, ahora empezó a llegar el de las tortillas y ahí lo andaban correteando por todos lados porque que de dónde vienes y a qué vas, ¿no? Entonces ahora ya dejan entrar al de las tortillas, y porque sigo teniendo comunicación con gente de allá, entonces pues era más. Pero eso es algo muy importante que hizo en Oaxaca Andrés Manuel, por ejemplo. Y entonces que debió haberse extendido a muchas partes del país. Acá en Sonora también. Con los yaquis, ¿no? Con los yaquis, sí. Con los yaquis, y hay unas comunidades, pues en Tezopaco me tocó ¿También verlas. Tezopaco? Sí. Me tocó verlos en Zaguaripa, hay unas partes. Unas partes de... Sí, de caminos vecinales. Hace mucho que no voy a Zaguaripa, pero... Sí. Pero los de los yaquis sí los vi, eso sí. En Tezopaco no he ido tampoco. En Tezopaco me tocó verlos. ¿Sí? Y de hecho me tocó transitarlos, ¿eh? ¿Y dónde más? En Chihuahua creo que también dijeron que se los iban a poner. No he ido a Chihuahua ni me han contado cómo van con eso, pero también dijo que les iban a poner. Entonces, dijo que les iba a hacer el camino a los guarijíos. Pero a mí se me hacía... No, es muy difícil, no. Muy imposible. Es tumbar montañas ahí. ¿Y sabes qué fue el presidente? Sí te acuerdas que fue, ¿no? Pero, y le abrieron un camino, le rasparon un camino para llegar a... Hijo, se me olvida el pueblo. Ay, Diosito. Bueno, les abrieron hasta ese pueblo, pudieron llegar. El que es el que está más bajito y de ahí, ¿no? Pero ya más arriba, pues no. Y porque además son, ¿qué será? 10 familias, o sea, son números pequeños. Pero pues se supone que el año pasado fue el año de la mujer indígena y todo el sexenio del sexenio indígena. Entonces, debió haberse abatido un poco más el rezago en ese sentido. Pero bueno, pues ahí están. Aquí a las comunidades yaquis les ha ido bien. No, a los yaquis. Sí. Pero fuera de los yaquis. A los mayos no. A los mayos les ha ido muy mal. Todavía ni se ponen de acuerdo porque hay un plan para ellos también, así como... Se supone que hay un plan. El otro día me los encontré allá en la mañanera. Fueron a presentar otra vez el plan. Y a ver si se podía, por qué no avanza, ¿no? Entonces, 4 o 5 iban en ese tiempo, en ese momento. El año pasado creo que fue en noviembre o ya diciembre, no me acuerdo dónde los vi, pero ya era ya casi fin de año. Y ahí están, pero son ellos. Aparte son por ejemplo, a los Comca acá también, también medio que les han ayudado. Oye, que por cierto ahí parece que hay influencias raras ahí, ¿ya? Se andan peleando ahí. En los bueno, Conca. Sí. Aquí en el... Punta Chueca. Sí, Punta Chueca, que ya no... Y el desemboque. En el desemboque tienen problemas ahí de que el gobernador
Acuérdate de lo que pasó con los yaquis que hicieron gobiernos duales, porque no podían negociar con uno y Ok. con el otro sí. Entonces acá hicieron algo parecido. Entonces ahora Durazo, ¿eh? O sea, hay alguien con el que está queriendo, con este sí puedo negociar y este quiero que se quede. Y entonces el que habían elegido, el que eligió el pueblo, no lo dejan gobernar. Entonces algo así, un problema así traen. Y entre otros que traen ahí de personas que creo que no, extranjeros hay ahí, metidos también, Ujú. que no, que están, pues, ¿qué están haciendo ahí? ¿No? Para empezar que están haciendo, metiéndose en cuestiones de ese tipo en México. Y luego que sea en Sonora, pues peor, ¿no? Creo Eh, que hay la esposa de uno de los gobernadores tradicionales es venezolana. Ajá, algo así de Venezuela. No lo menciono porque no estoy muy bien enterada del tema, Sí. pero ya me empezaron a llegar las quejas pues de los que no están de acuerdo, ¿no? Ah, ok. Entonces, en ese punto. Y ese lugar es tan bonito. Tan bonito, pues todo lo que sea Punta Chueca, el Semboque, todo por allá. Que por cierto también ya le están construyendo mucho, ¿no? Sí. O sea, entre Punta Chueca y el Semboque ahí va creciendo pues quién sabe quién se los vendería, no quién sabe quién son, ¿no? Pero bueno, también el acaparamiento empresarial ahí. ¿Y qué otro? Pues los PIMAS. Yo no he oído de un plan de justicia para los PIMAS, que también es pues tú que vienes de por allá de Yécora, Sí. ¿tú qué has oído ahí? Están totalmente en el olvido. Totalmente en el olvido. Arrinconados allá entre las faldas de los cerros. Están como hace 2, 3 días le mencionaban también en la mañanera el caso de los humanos acá en Baja California, que también son poquitos y preguntaban por el plan para ellos, plan de justicia, y la presidenta dijo que lo iba a averiguar. Habría que preguntarle por los PIMAS también, cómo van en ese sentido de justicia para ellos. Claro que ahí tienen la mano todavía está, ¿verdad? El padre David. El padre, sí. Que de alguna de otra manera, ¿no? sí, padre, que todavía les ayuda, ¿no? Ajá, sí, todavía. Pero, bueno, los PIMAS, ¿qué otro? Los ópatas acá arriba, ¿cómo? En inglés, que son compañeros de los del otro lado de Estados Unidos, que me gusta ese nombre, bueno, no, es que en ópata, mira, se me fue. Ópatas. Los de Caborca y todos estos que están aquí, que tampoco yo he visto un plan para ellos. Los únicos planes que La hay zona desértica. son plan de justicia Yaqui, el plan de justicia Mayo que todavía no se concretiza y Que está para de hecho, contar, ¿no? que lo fue y Para lo las presentó unidades. el presidente. Y de ahí no se ha movido nomás de la presentación, no ha habido nada. Y nomás son 2 y son 8. ¿Cuántas son aquí? 8. Etnias son 8. Sí, pues ¿qué? Los Conca, los Seris, que no le gusta que les digan Seris. Entonces, los Yaquis, los Mayos, los Pimas, los Guarijíos, los Ópatas que te digo. Ajá. Y luego aparte, 5 o 6, me falta uno. ¿Cuál es? Otono. Pues son los Ópatas. Tojono. Oda. Y aparte hay una comunidad grande ya también aquí en la costa de Hermosillo de triquis. O sea, que ya se asentaron, que vienen de Oaxaca. Ajá. Y que ya se asentaron aquí. De tanto que los traían a trabajar, pues ya fueron haciendo su pueblo ahí no sé qué tan organizados estén últimamente, no lo sé. Acá en la costa de Hermosillo. En la costa de Hermosillo. Sí. Pero bueno, ya sería otro, ¿no? Que tampoco no tienen un plan de justicia. Y habría que, fíjate, eso es otro tema para la conferencia. Oye, Reina, entonces recapitulando con lo que iniciamos. ¿Consideras tú que hay libertad de expresión dentro de las mañaneras? ¿El gobierno garantiza la libertad de expresión? No. ¿Dentro? No. No, al contrario. Hay más control, incluso que con el expresidente Andrés Manuel. Ahora hay más control, hay más medios afines que son manejables. Y hay y en el último año yo creo que ya los ciudadanos, el pueblo ya lo nota. Cuando haces una pregunta que no le gusta, te corta. En cuanto empieza, ya sabe de qué le vas a hablar, yo creo. Entonces te corta la pregunta y te dice, sí, eso ya lo va a ver fulano, sutano, y lo canaliza.
que quién sabe, nunca ha dado respuesta de todo lo que ha canalizado, hay que contárselas. Entonces te calla y se extiende solo en lo que ella quiere, como hoy se extendió con lo del el PRIAN y la oposición, y hay una clase de historia que estuvo dando. Entonces o sea, que te permita preguntar libremente. Si no eres afín, no te lo permite. O sea, no te permite cerrar una pregunta, o a lo mejor la sorprendes haciendo una pregunta directa. Lo han logrado algunos, pero los que quieren explicar, esto está pasando en tal parte, porque no sé qué, porque así es, inmediatamente no, pero eso ya lo vamos a atender. O sea, no te deja concluir. Y no solo a mí, ¿no? A varios, a otras que han tratado de preguntar, o si no te dice sí, no. Al principio, cuando recién llega la presidenta, así empezó, sí, y tú te quedas, o sea, te sacaba de, bueno, a mí no, pero a los que llegaron a contestarles así, se quedaban así, y ahora ya le dicen, bueno, gracias, y siguen preguntando otras cosas, todavía sale con esas ya no te dice sí o no, puro monosílabo, decía antes, ahora ya te dice un poquito más, de que ya lo canaliza, pero sí te corta, y luego hay censura, obviamente, porque no es fácil entrar ahí, no cualquiera puede entrar a la mañanera, a la conferencia, a la mañanera del pueblo, no cualquiera puede entrar. Entonces, o sea, yo no puedo ir yo soy prensa, me puedo acreditar como, o sea, quiero ir mañana, tal, y no puedo pasar. Como prensa que tengas, pues tú ya tienes ¿cuántos años de reportero? 15, 20. Más 20 años de reportero. Tú que tienes una trayectoria de 20 años, llegas y dices, me gustaría ir mañana a la mañanera. Entonces te contestan y te dicen, toma, primero llena este formato que te pide hasta el acta de todas, no digo de función, pero todo. Que pongas ahí de dónde eres y que... Eso se hacía con el expresidente, ¿eh? Te ponían... con el expresidente tenías que comprobar que eras reportero. Uh-huh. Era lo principal. Y ya lo demás te lo ibas, ¿cómo le hago aquí? Pues ellos mismos te iban explicando qué poner y qué no poner en la solicitud. Pero ahora te piden que pongas qué medio, tus redes, en qué redes publicas, qué publicas, o sea, como todo viene ahí de exactamente, ¿no? Y tus métricas y tus mediciones y no sé qué tanta cosa te piden, que se tiene que llenar. Por ejemplo, para darte la credencial, todo ese proceso hay que llenarlo. Y luego aparte, bueno, bueno, ok, ya estamos viendo que sí te dedicas a un medio, tienes un medio, te dedicas a eso. Entonces te dicen, tienes que venir aquí por 15 días para ver si y en esos 15 días que vas no te toca ni primera fila, ni puedes preguntar. Entonces ya pasando, ya que haces lugar y que haces tiempo, entonces ya te pueden dar la oportunidad de que te toquen primeras filas. Esto es reportero común, periodista. Uh-huh. Aparte son los youtubers y los influencers y todos los que van ahí. O sea, es un tratamiento distinto. Entonces, que no debería de ser. Que no debería de ser, pero al reportero, este es el trámite que deben pasar. Entonces, ya que si preguntas bien y si no, pues tienes que ir hasta que te den la palabra. Hay gente que hace todo el trámite, quiere ir a preguntar y finalmente se va sin poder preguntar. En temas de coyunturas pasó al principio pasó mucho. Yo siempre cuento la cosa de lo de Marcela Turati que pidió ir, por ejemplo. Uh-huh. Marcela Turati, pues ¿quién no la conoce? O sea, es una institución en el periodismo de México y una periodista muy prestigiada en el país. Como Anabel Hernández. Es como la más galardonada de México, creo yo, la que más premios ha recibido, mundialmente conocida. Y le dijeron que no podía entrar el día que la presidenta dijo, periodista que vaya a ver el rancho Izaguirre en Tuxtitlán, que venga y cuente lo que vio. Y invitó a la presidenta. Uh-huh. Y entonces resulta que casualmente el fiscal llevó a dar un paseo por el rancho a los youtubers y ellos fueron los que tuvieron primera fila y segunda fila y pudieron extenderse y ver que, por cierto, a la presidenta no le gustó mucho cómo le estaban contando y ellos hasta temerosos decían, ¿iré bien o no iré bien? ¿Será lo que quiere escuchar? Pienso yo que lo decían porque se les oía muy,
nerviosos y queriendo decir, sí, pero eso no, cuenta lo que viste, o sea, cuéntalo, y yo, pues, ¿qué vi? Así que la cara de que quiere que le cuente, ¿no? Incluso ellos, fíjate. Entonces, ella pidió y no la dejaron entrar porque que llenara esto y que, o sea, era todo un trámite. Entonces, en un tema de coyuntura, un periodista que diga, quiero ir a la mañanera, mañana, no va a poder ir y cuestionar sobre ese tema de coyuntura porque, por ejemplo, economía, cuando son temas muy especializados. Si tú dices, mañana quiero ir porque van a tratar el tema económico, que yo sé de eso. Oye, yo no sé de eso, entonces yo ni preguntaría ahí, claro. al menos en cosas muy básicas, ¿no? Pero no, o sea, porque tienes que llenar todo el trámite, a menos que tú te enteres que dentro de 15 días van a tratar ese tema, te puede ser. Entonces, ellos sí, cuando han tratado temas de así como especializados, han invitado en temas, pero invitan a los medios tradicionales que ya cubren normal, entonces se enteran que van a tratar ese tema y en vez de ir el de la fuente, va el experto en X, ¿no? Y no todos tienen la suerte de que les den la palabra. Entonces, es más control. Hoy es más control. Oye, pero por ejemplo, mira, yo he visto que el chavo de política y rock and roll, el Cabral, cuando va a pregunta. Sí. La presidenta. Digo, no hace las preguntas más cuestionadoras del mundo, pues, ¿no? No lo pone entre los... Pues es que ahí están las respuestas. La presidenta tiene un grupo a estas alturas ya nos conoce a todos, ya sabe quiénes somos los que vamos frecuente. Entonces, por ejemplo, yo en este año no he visto que la presidenta le dé la palabra a una persona nueva. A un reportero que va por primera vez, no le dan la palabra. O sea, primero tienen que ver cómo se desenvuelve, o lo que he visto. O sea, no es que te digan, ay, vamos a ver cómo te desenvuelves para ver si te damos la palabra o te damos primeras filas. No es así. O sea, tú llegas, te vas y te sientas y todo y te preguntan. Por ejemplo, esa es otra diferencia con Andrés Manuel. ¿Qué vas a preguntar? ¿Qué temas vas a tratar? Hoy, con la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Pero ella pregunta? No, obviamente no. Ella, el equipo de comunicación social, te pregunta, pero ¿qué temas vas a...? Como en el PAN, fíjate, así como en el PAN, como en el PRI, así que ese sistema está instaurado ahí. No a cualquiera. O sea, a mí nunca me han preguntado qué voy a preguntar. No saben a quién. O sea, pero a alguien que va ahí, a los que van por primera vez les preguntan, ¿qué temas quieres tratar? ¿Qué vas a tratar? Y no nada más a los youtubers y eso, sino a los reporteros. Lo sé porque me lo han dicho. Y finalmente, pues es una forma de medir cómo vienes, ¿no? Tratar de... Ha tenido sorpresas la presidenta de reporteros que han logrado cuestionar, pero no es muy fácil que logres burlar todas las... O sea, un periodista siempre va a tratar de hacer las preguntas que quiere. Entonces, claro. o que le mandan, ¿verdad? Porque finalmente trabajas para un medio, o como te mandan, pero hoy no es tan fácil. No es tan fácil porque por ese control que hay. Primera, controlan quién se sienta en primera y en segunda. Y lo rotan, los primeros 2 filas se rotan entre los que ellos ya conocen. O sea, yo le llamo el lugar, ¿cómo le llamo? El lugar cómodo de la presidenta, o sea, el lugar seguro. O sea, ya sé que estos me van a preguntar cosas que voy a poder batear o que voy a poder manejar. Sí. Entonces, así, ¿no? Y también, y no necesariamente son los youtubers y los afines al sistema, sino también hay medios tradicionales que cumplen esta función, claro. Porque finalmente son medios y están cuidando la publicidad oficial, de que no te salgas ahí de ¿qué preguntó? Yo también, ha habido casos en que esa pregunta ¿por qué? Así como no queriendo, ¿verdad? Es distinto del PRI y del PAN, porque ejemplo, en tiempos del PRI y del PAN te decían, oye, pero dile a tu reportera que por qué esto, que por qué, o sea, más directos pues a la hora de reclamarte y cínicamente sin ningún problema. Yo me acuerdo que Jesús Ramírez en los primeros años del presidente Andrés Manuel, él era el de comunicación, ¿no? Él era el director de comunicación no es director, es coordinador de comunicación.
batallaba tanto para decirte algo, para tratar de decirte, oye, pero no encontraba las palabras para decirte, cálmate, por favor. Bájale. Bájale. 3 rayitas. No, de verdad, o al menos cuando intentó hacerlo conmigo, fue muy difícil para él tratar de decirme así, ¿no? Algo. Y sí lo intentó. Y yo lo entendí porque al final de cuentas no tuvo ni que hablar para decirme algo. Porque yo le, está bien, ya sé lo que me quieres decir, pero tal cosa, ¿no? Entonces, o sea, sí lo intentó conmigo y lo hizo con otros. Entonces, y bueno, sé que lo hizo con otros. Hoy se sigue haciendo eso. Y ahora es más, tratan, porque es la izquierda la que está gobernando, o sea, es la izquierda, la presunta izquierda que llegó al poder. Y hoy es un poco más de izquierda que cuando él es presidente, ¿eh? Porque la presidenta nació en la izquierda. Entonces, con Andrés Manuel, no, él no venía directamente de la izquierda, venía del PRI, aunque del PRI revolucionario ese, ¿no? 7 meses dice que duró. Él dice que 7 meses militando ahí. Entonces, y además dice que fue una especie de rebelde, ¿no? En esos tiempos. Entonces, si lo das por válido eso y más cómo se fue yendo al PRD y luego para acá y luego para allá, pues, pero en sentido estricto no venía de la izquierda directo, ¿no? La presidenta sí. Ella sí nació en una... Pero Andrés Manuel viene de las luchas sociales. Viene de la lucha social, que también es algo o un poco distinto de la izquierda. O sea, porque la izquierda también es como una ideología, aparte de que luchan por las causas sociales. Entonces, además, es más, yo valoro más que vengan de la lucha social a que vengan de la izquierda estrictamente. Y lo estoy porque viendo. hay más sensibilidad ahí. Y lo estoy viendo ahora, en este primer año de gobierno. Entonces, ¿O no serán los con los que se rodea? También es parte con los que se rodean. Por ejemplo, Jesús Ramírez sigue ahí. Y, por ejemplo, en el tiempo del expresidente, lo sé también, tenía un equipo de asesores en comunicación. Todos los gobiernos tienen equipo de asesores. Claro. Había priistas ahí. Alguien de Greco Ramírez, no sé si era, ya no me acuerdo exactamente, pero era un familiar o alguien ahí del PRI. Y que eran los que hacían la estrategia. Entonces dije, por eso a mí no me extraña tanto que hayan decidido ya no entra y no entra, ¿no? Porque finalmente no eran nada más el presidente y Jesús Ramírez los que decidían, tenían un grupo que hoy lo deben de tener, que hoy están, pues a 7 años ya deben de tener más experiencia, ya están más coordinados, ya controlan más la narrativa ahí, controlan más el acceso, controlan los lugares y controlan quién pregunta. Y ahora controlan hasta qué pregunta. Entonces, si eso no es censura y no es coartar la libertad de expresión y si no es favoritismo a unos medios, pues entonces, ¿qué es? Porque la presidenta dice, ¿cuándo habían tenido el espacio así para preguntarles? Bueno, eso sí es inédito. Tener una mañanera es un espacio. Sí, pero si eso va se a ser valora. Condicionado, ahí... Pero vas condicionado a varias cosas. Cuando en el tiempo del expresidente no recuerdo yo que alguien se quejara de que le dijeran, sí sembraban preguntas, hoy se siembran preguntas y son más obvios, más cínicos, pero en el sexenio anterior no era tan común o no era algo tan visible, o sea, de que se sabía porque ellos mismos lo decían, ¿no? O sea, los mismos que participaban en eso finalmente se les salía, pero no era algo así de que, ¿qué vas a preguntar? O sea, ¿qué vas a decir? No recuerdo yo que alguien se quejara de que le dijeran eso. Ahorita, siendo así, a grosso modo, no recuerdo a alguien, y ahora sí, a muchos le han dicho, y muchos se han quejado, y han dicho, a mí no me vuelvas a preguntar qué voy a preguntar. O sea, no tienen por qué. Han reclamado eso, y otros lo aceptan, o no, o hay diferentes reacciones, sí, claro. pero en el caso mío y en el caso de otros nunca les han preguntado. Yo lo sé también, entonces... Para mí eso es censura, eso es control. Y cuando la presidenta lo ha preguntado y yo he estado ahí, yo digo, aquí hay censura, no hay libertad de expresión, sí hay favoritismo. Entonces, y ha sido un cuestionamiento porque cuando descubrimos, porque fui yo y otros, que la tómbola estaba amañada, finalmente la quitaron, justo porque estaba amañada.
pero les abrimos el espacio para que ellos, pues ya sin control alguno y sin pudor alguno, dijeran, pues ahora sí yo directamente voy a decidir quién se sienta en primera y quién se sienta en segunda, sin que me importe el reglamento, porque el reglamento pues dice otra cosa. Se supone que los primeros que van llegando son los que pueden ocupar esos espacios. Siempre, como en toda la rueda de prensa sí se hace. Siempre y cuando no te haya tocado la semana anterior. O sea, por ejemplo, si hoy te tocó estar en la primera fila, si te tocó hoy martes, ya no tienes opción hasta a partir del otro martes. ¿Me explico? O sea, no, ese es para rotar, para que puedan pasar todos. Pues yo nunca he pasado. O sea, tienen ese espacio lo reservan para unos cuantos y los tienen ya seleccionados. ¿Quiénes son los que se van a sentar en primera y en segunda fila? Entonces, y dependiendo del tema, pues son los que eligen para primera o segunda. Y a partir de la segunda, pues los sientan como llegan. Entonces, ya pues ahí uno... y sin importar, por ejemplo, la primera y la segunda la puede ocupar gente que llegó a las 7:15. Todavía, o sea, 15 minutos antes de que empiece la conferencia. Hay gente que llega a esas horas y sin problema alguna le dan primera y segunda fila. Entonces, o lo que pasa con los influencers o con algunos privilegiados. Por ejemplo, Telesur, que también ya se lo cuestioné a la presidenta. Telesur el día que nunca va y el día que va le toca primera fila en el mismo lugar y le toca preguntar. ¿Telesur es de México o es el Telesur de Venezuela? Creo que es el de Venezuela. O sea, no es de aquí. Entonces, que por cierto, el día que le dije a la presidenta, ella estaba ahí, la reportera de Telesur, se voltea y se burla de lo que estoy diciendo, ¿no? Así como... Es una pelo, sí. Creo que es rubia, no me acuerdo, pero creo que, no sé cómo se llama. Bueno, pero no es, o sea, es el medio. Es el medio. O sea, fuera otra persona, le dan el espacio. Entonces, ¿qué otros? Hay, por ejemplo, hay otro muchachito que se llama, que no sé cómo se llama, pero se apellida Pedrero. A ese también, el día que va, no va, y el día que va le toca primeras filas y le toca preguntar. Entonces, sí, porque se alaba. O sea, alaba totalmente y, bueno, ¿qué otro? Y Vicente Serrano. Ese es otro que va y le toca primeras filas cuando va, aunque últimamente había estado yendo más, pero el día que va, el día que pregunta. O sea, aunque Vicente Serrano ha sido, creo yo, muy claro en algunas cosas. Él dice que él va a defender la 4T. Prácticamente se dice militante de Morena. Que puede haber un periodismo militante, está bien, pues. Pero pues lo hay de todos los... Pues el presidente lo pidió, defínanse, están conmigo, están contra mí. Y muchos ahí se definieron, yo soy pero 4T, y otros que dijeron yo no, y están así enfrentados. Entonces, sí, que lo haya, que lo exista, y que lo diga mejor, ¿verdad? Sí, claro. Pero en el caso de él, oye, por cierto, dice que es de Álamos. Lo vi una vez en Álamos. Bueno, ya ahora, pero antes de Andrés Manuel, ¿lo veías en Álamos? No. Nadie lo conoce en Álamos. No. Tiene casa, creo, en Álamos, compró casa en Álamos. Hizo casa. Eso es lo que yo le cuestionaba a la presidenta. O sea, ¿cómo? Le dio como 35, 40 minutos en una ocasión y me cuestiona a mí porque me da 30 minutos y me lo recalca. Y o sea, le digo, oiga, ¿cómo va a ser que a esta persona que además vive, o sea, sabrá Dios de qué vive, pregúntele de qué vive? O sea, porque no vivía en Sonora y de repente ya es de Sonora y él trabajó en Estados Unidos. Y construyó, ¿no? Y no sé qué tanto. Y alguna vez lo vi desayunando con Jesús Ramírez, cuando recién empezó el sexenio. Y fíjate, eso es algo que tampoco nunca he contado. Y el hombre dijo, ¿son de Sonora? Sí, Sonora. Yo también, dijo. Y porque nosotros fuimos a que yo no conocía de persona a Jesús, entonces alguien me lo presentó y pues ya estaba con él, que el otro que no lo conocíamos, y resultó ser el Serrano, y dijo, son lo que necesiten, lo que sea, yo estoy para servirlas, soy periodista, que no sé qué, y etcétera, ¿no? Entonces yo dije, ¿a poco sí? ¿De qué parte? De tal parte. O sea, nos quedamos buscando un periodista que se llamara así, y pues no encontramos.
Entonces, pues ha de ser nuevo, dijimos, ¿no? En la región. Porque acuérdate que con el internet surgieron también muchos nuevos y con la 4T surgieron muchos nuevos. Entonces, pues ya así se quedó. Y y ya después yo vi, yo no escucho ni veo ni oigo ni lo que publica o lo que no lo sigo. No sé lo que pone o lo que no pone, pero sí veo lo que ponen las autoridades y lo que dice la gente y lo que me manda la gente y cuando ven cosas raras ahí, ¿no? Y pues eso fue lo que cuestioné, o sea, me critica a mí por 30 minutos, pero ayer antier le dio 40 minutos a esta persona, que nadie lo conoce allá y sabrá Dios, ¿no?, cómo hizo sus recursos. Entonces ya la presidenta ya no haya cómo callarme, porque ahí le saqué varios. Pero la verdad que te ha servido muchísimo, yo creo que te has incrementado en views y en seguidores, desde que has sido muy cuestionadora contra Andrés pues lo he Manuel. sido siempre, desde el primera vez. Sí, pero ahora ya estás en la presidencia de la República, en la fuente de la presidencia de la República. Pues es más visible, pero eso yo lo hice desde el primer momento que fue. Desde, bueno, tú sabes que, bueno, de hecho, de hace mucho tiempo, pues, ¿no? De padres, cómo me fue como en feria, cómo me fue con todos, me ha ido mal, con todos los políticos. ¿Tienes? Pues ni tu sé. Cuenta. Bueno, el que uso más, porque esa es otra cosa. O sea, al final de repente tiene su costo, ¿no? O sea, tiene su costo en muchos sentidos decir las cosas como son o cuestionar. Sí, he visto cómo te han amenazado en las manifestaciones, sí, afuera de Palacio. O sea, pero al final de cuentas yo fui cancelando casi todo y me quedé nomás con el Twitter. Hoy quiero retomar todo y pero bueno, no quiero decir que no se me dan lo de las redes, pero voy a hacer un intento porque se me den, así, por aprender eso. Claro, no, claro. O sea, por meterme en la... Comunicar, pues. Ajá, y que yo no he... pues no lo he manejado. Pero el caso es que en el Twitter, pues sí, ya son como 100,000, creo, algo así. Y y ahí, o sea, pero no es como que... pues eso es adicional, ¿no? Porque finalmente cuestionar... No es que creo que sea tanto cuestionar, porque hay quienes cuestionan y muy bien, y me gusta a mí, varios que cuestionan, yo quisiera preguntar como ella, digo yo, ¿no? Sin hablar tan golpeado. Sí, pues, y de repente, el problema es que no replicas, y el reglamento te lo permite. Por ejemplo, cuando te dice no, sí, cuando te dice, lo va a ver fulano, y ya te quedas callado y no le dices, no le replicas, tú tienes derecho a replicar. Según el reglamento tienes derecho a replicar. Ajá. Y no se usa, no es muy común que se use. Entonces, yo sí lo uso, hasta de más. Yo sí lo uso. Entonces, pero la mayoría no lo utiliza. Oye, Reina, ya entrando ya en la parte final, porque está muy bueno el mitote, la recta final, ojalá y puedas acompañarnos más seguido, estar en contacto aquí con nosotros, porque necesitamos periodista así con tu experiencia y con tu valor, que ya por cierto se están acabando. Y mi pregunta va en ese sentido, que ya nos están desplazando los influencers, y es algo muy lamentable, y eso creo yo, en mi opinión y en mi experiencia, que lo han permitido los gobiernos, que se esté dando este tipo de situaciones, y creo que no es sano ni para ellos. Yo no lo vería tan fatalista, ¿no? Porque al final el internet es cuestión de oportunidades para todo el mundo, ¿no? Porque de repente, pues es lo que te digo, ellos llegan a la conferencia y tienen lugar asegurado. O sea, ellos pueden preguntar y son carismáticos, son tapetes, o sea, pero quieren asumir el rol de periodistas. Pero quieren comparar, o sea, hacer un trabajo de periodistas. Ajá. Entonces llegan, cuestionan y hacen, pero tienen con las puertas abiertas porque son afines al sistema, porque finalmente los creó el sistema, ¿no?
así como dices que yo tengo muchos seguidores, tendría más si dijera que soy 4T, por ejemplo, o sea, que tengo millones, ¿no? Pero, y en el caso de esta nueva forma de meterse en la cuestión periodística o en los temas de política, y manejan casi yo creo temas de política y cosas así, no tanto de la comunidad, o sea, de servir al pueblo. En primera, entonces lo vimos, acuérdate aquella ocasión que el Verde usó a los influencers para allegarse de votos y manipular el voto joven. Ajá. O sea, los influencers siempre han sido utilizados por la mercadotecnia y por los políticos, toda la vida, los siguen usando. Hay varios casos ahí todavía de personajes de incluso reconocidos públicamente o conocidos muy públicamente que están también así, los artistas. Pero entonces llegan los influencers y pues obviamente tienen carta abierta ahí, pasan, pueden durar 40 minutos hablando con la presidenta y no pasa nada, y la próxima semana les vuelven a dar el mismo espacio y pueden hacer, y son cobijados, no solo por el sistema de gobierno, sino por el sistema de bots y de troles y de gente afín al sistema. Entonces, yo no creo tampoco que eso, pues ahí está, y el que lo quiera consumir, pues lo va a consumir. Pero también yo digo que no creo que van a desplazar al periodismo. O sea, es un reto más para el periodista, porque además el periodista no va a ser sensacionalista por sí. O sea, no va a decir una noticia, tú puedes decir un accidente, pero el influencer, el otro, se da el atrevimiento de opinar. O sea, opina, no te da a conocer una noticia, opina. Y además especula, sugiere, mete temas. ¿Y no es grave eso? Es muy grave, y eso la presidenta quiere regularla con lo de la ley de las audiencias, quiere decir, ay, no me estás informando bien, tú, tal televisora, casi lo etiqueta, ¿no? A TV Azteca. TV Azteca, pero yo digo, es otra pregunta que está pendiente ahí. Dije yo, qué bueno que va a regular lo de las audiencias, porque entonces esa ley también se puede usar con los influencers y con los youtubers que inventan. El otro día me pasaban una noticia falsa mía que hablaba de mí. Yo no las abro, ni las leo ni las oigo. Para bien ni para mal, no las abro ni las veo ni nada. Entonces, pero sí la cabeza era como escandalosa, así, y yo dije, es más, la misma imagen es como te agrede los ojos, entonces ya ni la quieres ver, ¿no? Entonces yo pienso que aquí también las audiencias habría de educarse. Hay un sistema también de periodismo preocupado, organizaciones preocupadas por la educación de las audiencias o por la comprensión de las audiencias, que la gente sepa qué está consumiendo y cómo lo está consumiendo, y decirle, mira, esto está así, aquí hay esto. Afortunadamente el Internet te da esa oportunidad. Va a llegar un momento, porque está pasando también, que la gente que consume esta gente se está dando cuenta, esto no está bien. Llega un momento en que se está, y te lo digo porque ya pasaron 6 años del expresidente, y a estas alturas mucha gente ya está entendiendo que es el sistema, que no es tanto, que no cambió lo que dijo que iba a cambiar y todas esas cosas. Y por ejemplo, el otro día llegó a la mañanera, participé ese día y que pregunté de los desaparecidos. Una persona, una madre que tiene un hijo desaparecido, llegó en bicicleta a la mañanera. Entonces, cuando yo salgo, estuvo ahí gritándole al gobierno y no sé qué tanto que le estuvo gritando, ofendida, agraviada, molesta, y ahí estuvo grite y grite, y la corrían los de la UAS, ahí todo el mundo la estaba corriendo porque gritaba groserías y todo. Yo pasé en ese momento por ahí cuando ella estaba bien efusiva, y me empieza a decir a mí, usted es la responsable de que yo esté aquí. Y yo, dije, ¿cómo? Lo que acaba de decir, todo lo que dijo es verdad. Yo lo estoy viviendo, yo estoy pasando por esto, yo mi hijo esto, yo mi hijo lo otro. Y pues me quedé a oírla. A ver, dijo, le empezó a decir a los policías, a ver, ahora sí, estoy loca, y no sé qué, y empezó
hablar y a ofender a los otros porque pues gritaba muy feo. Me quedé como una hora con ella escuchándola, nada más oyendo todo lo que estaba diciendo. Y al final de la hora me dijo, y yo le quiero pedir perdón a usted, porque yo soy López Obradorista, o sea, yo soy López Obradorista, y yo a usted la ataqué todo el sexenio. O sea, yo era de las que usted ponía algo y yo, tracas, ¿no? Y la ofendía y hizo muchas cosas malas. Pero hoy que tiene un hijo desaparecido, que ha entendido esa problemática mundial, que la presidenta no quiere tocar el tema, pues le tocó. Y entonces, y quiero que me perdone por eso, porque la agredí, la ofendí mucho, me dijo la señora. Dije, no se preocupe por eso, no hay problema. No se preocupe, ojalá que le atiendan su caso, ¿eh? No, que ya metí aquí papeles, son iguales, que el PRI, que el PAN, y que no sé qué, y que sabe qué tanto. Y seguía. Bueno, yo no me fui de ahí hasta que ya quedó ella medio tranquila. Y se fue. Entonces, ya me fui yo, pero, o sea, la gente sí está comprendiendo, sí se está dando cuenta, o sea, que por eso digo yo, al final de cuentas, que fuera una mañanera del pueblo. Porque ¿qué temas ves del pueblo ahí? Si la presidenta privilegia el hecho de político, de querer mantener a su proyecto político en el poder, pues va a dejar un poco de lado o mucho de lado al pueblo y va a tomar decisiones que favorezcan a su proyecto político, no tanto al pueblo. Entonces, pues si un reportero cuestiona tal cosa y que digan la verdad y que diga, todos los temas de seguridad y todos los temas que le duelen a México, eso lo va a tratar mañana, pasado, algún día, X, y los va bateando. Y al final no los vuelve a poner, porque ya le han preguntado a otros reporteros, le han dicho, oiga, tal mes dijo que iba a decir tal cosa, ¿cómo va? Ah, sí, le voy a recordar que venga, o algo, o sea, y te vuelve a batear. Entonces, una mañanera del pueblo sería que diera respuesta a eso, como por ejemplo el tema de los medicamentos. Hoy dijo, digan lo que digan, hay medicamentos en los hospitales y hay medicamentos en los centros de salud y etcétera, ¿no? Entonces yo dije, hoy que estaba aquí, por ejemplo, el domingo, un adulto mayor llegó al Hospital General, que está el Bienestar, que la Claudia Pavlovich se la dio al gobierno federal. Llega de urgencias, lo atienden, sentado en la silla, era un gentío de gente sentados en silla, abarrotado estaba el Hospital General, no mucho personal para atenderlos. Bueno, finalmente está ahí, llegó desde la 1 de la tarde, salió como a las 9 de la noche, 8:30, 9 de la noche, algo así. Le dan una receta, le dan el diagnóstico, lo sacan, le dicen vaya a la farmacia a surtirte, llega a la farmacia, le dicen espérese 40 minutos porque estamos en cambio de turno, no hay quien atienda la farmacia. Entonces se va, volvió ayer lunes y le dicen que no le van a surtir el medicamento, no le dijeron si lo tenían o no, le dijeron no le vamos a surtir el medicamento porque si quiere vaya y cómprelo. O sea, a un adulto mayor, 60 años, 61 años, ¿tenían o no tenían el medicamento? O quién sabe si lo tenían o no, pero no es el único caso que está pasando. Entonces, hoy que diga la presidenta, ¿tú crees que ese adulto mayor le va a caer a la presidenta que dijo hoy que hay medicamento, digan lo que digan los opositores? Pues obviamente que no. Y que te digan ve y cómpralo porque aquí no te lo voy a dar. Usa tu beca de que te da la presidenta para que lo compres. Bueno, eso no se lo dijeron, pero eso lo digo yo, que al final es lo que pasa. Y no es la primera persona que me lo dice. Me lo han dicho gente que, oiga, no hay insulina y son 500 pesos la insulina. O no hay medicamentos. El otro día, fíjate qué tan grave esto. Me alcanzó una persona a medio Zócalo para decirme que su hija acababa de tener un bebé y que el hospital en el Estado de México no tenía la vacuna que le ponen a los bebés recién nacidos, para la primera vacuna, para detectarle cualquier anomalía, que no tenían esa vacuna.
y que lo mandaron a comprarla y costaba 7,000 pesos la vacuna. Entonces, o sea, una familia de escasos recursos. O sea, ¿qué se hace en esos casos? Este sí se lo logré decir a la presidenta, a gritos, ¿no? Porque luego no puedo hacer preguntas, no me da el micrófono, pero a gritos sí le alcancé a decir, en el hospital X no hay tal vacuna, que tiene un nombre la vacuna, pero no me acuerdo cómo se llama. Entonces, o el suero antialacrán, que también ya, y que ayer antier dijo ella que no era cierto, sacó en la sección de las mentiras, sacó que era mentira que una niña murió en Guerrero por una picadura de alacrán. Aquí murió una. Aquí murió una, que porque no había suero. Y hace como una semana, 15 días, no me acuerdo exactamente, alguien de Guerrero fue y le dijo, en tal comunidad murió una niña porque no había suero, en Guerrero. O sea, nada más me falta relacionar si era el mismo caso que sacó TV Azteca, porque al que exhibieron fue a TV Azteca, que anda diciendo que no hay medicina, suero antialacrán allá, y es mentira, ¿no? Pues aquí no hay. Pues aquí no hay. Entonces, ¿tú crees que ese pueblo va a creer que digan o que se lo achaque todo la presidenta a los opositores y no, de verdad no hay medicamentos? Entonces, para eso es cuando usa a este grupito de paleros o de afines al sistema, que le cuestionan sobre esos temas. El tema de los medicamentos es de un problema terrible en todo el país, porque cuesta vidas. Entonces, porque ya lo estamos viendo en Sonora. Cuando un reportero se lo cuestiona, esos reporteros no vuelven a preguntar hasta dentro de un mes, porque se lo han hecho 2 preguntas. Hay 2 reporteros que han cuestionado sobre eso. Y hoy se lo pregunta un afín al sistema, diciendo que los opositores dicen que no hay medicamento y que no hay esto y que no hay lo otro. Entonces, reduciendo el impacto del problema que hay en el país. O sea, queriendo controlar la narrativa de lo que le dicen al pueblo. O sea, ¿no es una falta de respeto eso para el pueblo? Pregunto. Totalmente. Y además no es su función andar defendiendo al gobierno, si es realmente reportero. Y la falta más grave es que la presidenta diga, sí, tienes razón. Sí, tienes razón, porque medicamentos sí hay. Oye, ya tengo la solución para que te den la palabra. Asúmete como reportera del pueblo. Ah, bueno. Pues que en realidad, en estricto sentido, sí, eso soy. Eso eres. Eso claro. Soy. Pero ya nos quitaron el mote, es como el color, pues. El PRI nos quitó el color rojo, el azul el PAN nos quitó el color azul. Ahora Morena nos quita el color guinda. Entonces, haciendo lo mismo que hacían los otros. Haciendo lo mismito, porque es el sistema político de México. Sí. Bueno. Reina, me dio mucho gusto que hayas estado conmigo. Insisto, están abiertas las puertas aquí del Hay que hacer segunda parte. Sí, y está abiertos los micrófonos y la verdad es que me gustaría que nos volvieras a acompañar. Yo sé que tú tienes una agenda muy apretada, muy ajustada, que andas aquí en Sonora porque pues bueno, tienes la familia aquí. Sé que pronto te vas, pero cuando regreses, si hay la posibilidad, seguimos charlando sobre este y otros temas, porque la agenda da para mucho. Da para mucho. Y sobre todo la agenda del pueblo, que ahora que se quiere controlar la narrativa, de todos lados, porque una parte es el sistema en el poder y otra parte los opositores, que también van a hacer su lichita para ver qué ganan en las pizcas de las intermedias. Sí, necesitamos la reportera del pueblo acá también. Ah, bueno, y ya me voy a poner ese mote a ver qué Gracias, bueno, Reina. Un gusto, César, de verdad, muchas gracias. Bueno, muy encantada. Y muchas gracias a la audiencia, que nosotros no la tenemos controlada, por cierto. Hay la apertura aquí de hablar, criticar, señalar. No importa, sea la crítica constructiva o destructiva, finalmente uno está para eso, ¿no? Y no me dio mucho gusto que haya estado Reina con nosotros, pero más gusto me da que nos siga acompañando en otras ediciones, Reina, y nos sigan acompañando la audiencia del Sonorense. Saludos.